Gracias por seguir con nosotros. Aquí estoy tratando de hacer que el país se mantenga un poquito más informado y crear un poquito de conciencia sobre algunos temas. La primera noticia que tuve en la vida del asesinato de un abogado en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de su profesión, fue un amigo al que mataron en los años 98, 99, por ahí, no recuerdo exactamente el año. Se llamaba Heriberto y salió a recibirle un dinero de un cliente que él acababa de obtener su liberación de la cárcel. Recuerdo que éramos muy jóvenes, era un tipo muy alegre, decente, y tal vez estábamos en la etapa en la que uno creía en cualquier cosa. Y recuerdo que él salió una tarde a juntarse con su cliente, el que había liberado, y que le debía un dinero. Pues 2 días después apareció con un tiro en la cabeza en la avenida Luperón, cerca del kilómetro 9 de la autopista Duarte. En esa época por ahí no había edificaciones. Y se convirtió por un espacio de tiempo, en lugar favorito para algunos malhechores hacer tropelías. La verdad que ahora que me acuerdo, o que recuerdo el asesinato de Heriberto, debo preguntarle a algunos amigos qué pasó con ese caso, porque la verdad que no sé si llegaron a identificar o apresar a los autores. Con el tiempo uno va olvidando cosas. Hago este preámbulo porque en Santiago de los Caballeros, el primer Santiago de América, la ciudad corazón, el Santiago del Cibao, la capital del Cibao, que decía Balaguer que que como va Santiago, va el Cibao, y como va el Cibao, va el país. Porque Balaguer, santiaguero al fin, pensaba y pensó siempre que ellos, los cibaeños, eran, creo que lo siguen siendo, la locomotora de este vagón, de este tren que llamamos República Dominicana, y que son ellos los que trazan el rumbo de la sociedad nuestra desde siempre. Pienso que desde aquel 30 de mayo, 30 de marzo, cuando en aquella batalla contra los haitianos decidieron que de ahí no pasaban, han tenido el privilegio de ser realmente la gran ciudad, el poder en Santiago de los Caballeros. En Santiago de los Caballeros han ocurrido muertes espectaculares, pero preocupantes. Cuatro abogados, cuatro abogados han sido asesinados en los últimos tiempos en Santiago de los Caballeros. El último, ayer apareció su cadáver. Se llamaba Freddy Zarzuela. Freddy Zarzuela tenía una semana desaparecido. Y ayer apareció su cadáver en un lugar que se llama La Delgada, en el municipio de Villa González, en Santiago de los Caballeros. Su cuerpo apareció calcinado, es decir, lo habían quemado, incinerado primero, o después de haberle dado un disparo en la cabeza, o propinarle un disparo en la cabeza, y envuelto en una sábana blanca, lo que indica que fue raptado, posiblemente torturado, y luego ejecutado con un disparo en la cabeza. El año pasado, en junio del año pasado,
de manera espectacular, como si se tratara de un tráiler de esas películas, los reality shows que hacían los carteles en su momento, los carteles colombianos, cuando se armó la guerra entre Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuelas contra uno con otro. Y mataban policías, y mataban guardias, y se mataban ahí uno. Esa carnicería en la que fue Colombia por mucho tiempo. Pues el abogado Basilio Guzmán tenía por costumbre levantarse, abrir la puerta del frente de su casa y recoger el periódico que cada mañana, de lunes a domingo, le arrojaba el periodiquero. Y ese día, Basilio Guzmán, abogado de Santiago, a quien se suma ahora el abogado Zarzuela, al recoger el periódico, al inclinarse en la marquesina de su casa para recoger el periódico, fue abatido a balazos. Eran las 6 y algo de la mañana. De la muerte de Basilio, que vivía en uno de los sectores más exclusivos de Santiago de los Caballeros, a esta fecha, transcurridos 7 meses y unos días, no tenemos ninguna información que pueda decir o conducir al esclarecimiento de aquel asesinato. Dicen que Basilio Guzmán, igual que el fallecido Zarzuela, se dedicaban a áreas del derecho no muy santas. De hecho, soy de lo que creo que si hay una profesión peligrosa después de la de policía o la de bomberos, es la de ser abogado. Porque el abogado se pasa la vida bregando, para decirlo en dominicano, tratando temas de intereses personales, de chismes, de mayor o menor nivel. Cualquier área del derecho, por más inocua que parezca, lesiona intereses. Y aquí hay mucha gente que se dedica a la indeseable práctica de cobros compulsivos, por ejemplo. Otros a desalojar gente. Otros son especialistas en demandas en partición de bienes. Y entonces, pretendiendo hacerse ricos con los bienes ajenos, amparados en el ejercicio de su profesión, terminan convirtiéndose en blanco, en enemigos de una de las partes o de ambas partes o de las partes involucradas en los procesos. Ocurre que cuando usted tiene el valor de ir a ejecutar un embargo, casi siempre en esas prácticas se pierden cosas. Alguien sustrae algo que no le corresponde. Casi siempre los bienes, cuando en caso que son bienes muebles, casi siempre esos bienes terminan destruidos y en manos de terceros. El culpable, el responsable, a la larga, es el abogado que llevó el proceso. Y se van acumulando enemistades y se van creando heridas, abriendo heridas permanentes en diferentes tejidos de la sociedad, en diferentes actores de la sociedad, y un buen día alguien hace justicia con sus manos. Ganar dinero es bueno. Hacer dinero es fabuloso. Usted puede
andar, desplazarse en la vida con la libertad de saber que puede comprar la gasolina, que puede comprar la comida, que puede pagar la tarifa eléctrica, que puede pagar el colegio. Los que tienen vicios o debilidades pueden darse el lujo de costear esas debilidades. Pues algunos llegan a creerse semidioses. No es el caso de estos dos abogados asesinados que acabo de poner en contexto, porque no son solo ellos dos. En Santiago han matado 4 en los últimos 7 u 8 meses. Han asesinado a 4 abogados en Santiago. Buenas noches. Buenas. Usted está en el aire, dígame. Sí, buenas noches. Dígame su nombre y de dónde. Yo hablo de Santo Domingo, pero yo quiero hacer una denuncia. Dígame. De una Ramón Brito Robles. Hable. Mi nombre es Ramón Brito Robles. Diga, Ramón. Yo quiero, nosotros tenemos un campo en San Cristóbal, se llama Mana y Aguate. Nosotros tenemos un chin de carretera que está del puerto de Jolí a Mana. Pero nosotros producimos de todo ahí, porque tenemos que sacar la loma a la carretera. Mire, yo le prometo, es la segunda vez que recibimos la denuncia. Muchas gracias. Usted habla de la carretera de Mana en Yaguate que conduce a Resolí, al puerto, creo que Fuerte Resolí se llama. Eso está a la derecha de aquí, de este a oeste. El Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Yaguate, que debería prohijar, ser diligente y solicitarle a Obras Públicas la construcción de ese camino vecinal, o a Agricultura, que tiene un capítulo para eso, o al Instituto Agrario Dominicano. Yo le prometo, mi querido señor Ramón Brito Robles, que en la medida de lo posible vamos a intervenir para que eso se resuelva. Porque así ayudamos a construir un mejor país. Entonces, me están haciendo señas de que debemos ir a una pausa, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces. La muerte de los abogados. ¿Por qué a 7 meses, 8 meses después, no se sabe quiénes y por qué asesinaron a Basilio Guzmán? ¿Por qué si tenía desaparecido una semana el abogado Freddy Zapata? La alerta de su desaparición no se emitió en ningún momento, en ningún medio de comunicación, hasta que su cadáver apareciera en el día de ayer. ¿Qué pasa en Santiago de los Caballeros? ¿Qué está pasando? Y eso debería llamar a la atención de las autoridades dominicanas. De Santiago es el presidente de la República. De Santiago es la vicepresidenta de la República. De Santiago es el presidente del Senado de la República. De Santiago, originario por descendencia, es el ministro de Defensa de la República Dominicana. Próximo a Santiago, porque es de San Francisco de Macorís, es el director de la Policía Nacional. De Santiago es la mitad o más de la mitad del gobierno. La otra mitad es del Estado. ¿Qué pasa en Santiago los Caballeros? Que de ser una provincia con todos sus municipios, desde
Villa González, Santiago. Ahora tienen un Santiago Oeste, Jánico, San José de las Matas, Tamboril, de donde era Sabana Iglesia, La Lomota. Es una provincia en sentido general de gente muy trabajadora, básicamente dedicada al trabajo. No tanto a los estudios ni a dedicarse a ser profesionales asalariados, sino a hacer dinero. De tener una conducta, un comportamiento semi-rural o semi-urbano, se está convirtiendo en una metrópoli del crimen, de la violencia. Nos están pasando eventos muy preocupantes. Pienso que el Ministerio Público debe, del Santiago de los Caballeros es la directora de persecución de la directora de persecución contra el narcotráfico y crímenes complejos, Jenny Berenice Reynoso. Doña Miriam Germán es de Salcedo, en la provincia hermana, a 30 minutos de Santiago. Pienso que se debe crear una estructura de inteligencia, de seguridad interna, de investigación, de acción para saber, para indagar, para averiguar qué está pasando en Santiago de los Caballeros. Porque el asesinato de abogados no ocurre todos los días en ningún lugar del mundo, pero está pasando en Santiago de los Caballeros. Y eso no está bien. Esperamos y aspiramos a que en las próximas horas la Policía Nacional y el Ministerio Público les digan al país quiénes o quién mató al abogado Freddy Zapata, pero que también nos digan y nos muestren quiénes mataron a Basilio Guzmán, quiénes mataron a Turbí, el otro abogado, y quiénes mataron a Fabián. Queremos saber, necesitamos saber qué está pasando en Santiago de los Caballeros. Volvemos en breve. A la pausa, Heriberto, para que sigamos hablando del Festival de Partidos Políticos. 103 partidos y agrupaciones políticas quieren ser reconocidos para participar en las próximas elecciones. Volvemos en breve.